Un hombre que no nació en una noble cuna, sin el derecho al trono, sin un poderoso nombre detrás de él. Y sin embargo, desafió el destino, derrocó a un emperador y tomó el control de Roma. Pero, ¿cómo hizo eso? Y lo más importante, ¿por qué tu historia casi se borró de la historia oficial del imperio? En la película Gladiator 2, Denzel Washington interpreta a un personaje misterioso, inspirado en Macreen, un emperador que gobernó por un breve periodo, pero cuyas acciones cambiaron el curso de Roma para siempre. Y hoy, descubrirás la verdad detrás de esta figura olvidada. Entenderá cómo llegó a la cima, cómo perdió todo, y por qué su historia es una de las más intrigantes del Imperio Romano. Pero tenga en cuenta, porque la última revelación de este video puede cambiar completamente su visión sobre Macrino y la historia del imperio en sí. Ahora, para comprender el ascenso meteórico de Macrino, necesitamos regresar al gobierno de uno de los emperadores más temidos y de sangre de 1900. La historia. Caracalla. El imperio bajo Caracalla. Un gobierno terrorista. A principios del siglo III, Roma estaba bajo el gobierno de un emperador que gobernaba con un puño de hierro y una sed insaciable de poder. Caracalla no solo asesinó a su propio hermano para asegurar el trono, sino que también difundió el terror por el imperio. Su política fue brutal. Aumentó los impuestos, obligó a los soldados a campañas exhaustivas y eliminó a cualquiera que representara una amenaza. Pero su ambición no se detendría allí. Soñó con ser un nuevo Alejandro, expandir a Roma al este y destruir a sus enemigos bastardos. Fue en este entorno caótico donde Macrino, un hombre desafortunado, logró infiltrarse en los corredores del poder. No era un general aclamado, no un senador influyente, pero era astuto. Se convirtió en el alcalde de Pretorio, comandante de la Guardia Pretoriana, los soldados de élite que protegieron y a veces eliminaban a los emperadores. Y fue allí, detrás de escena del Sintonan poder, que Macrino comenzó a arquitectar algo impensable: la caída de Caracalla. La conspiración que cambió Roma. Macrino sabía que Caracalla estaba rodeada de enemigos. El ejército lo odiaba por esfuerzos excesivos. Los senadores querían verlo muerto. Pero nadie tenía el coraje de actuar. Fue entonces cuando Macrino tomó la decisión más audaz de su vida. Planeó el asesinato de su emperador mismo. Pero, ¿cómo podría un simple comandante de guardia derrocar a uno de los hombres más poderosos del mundo? La respuesta a esta pregunta implica la traición, los disfraces y un golpe mortal que cambiaría a Roma para siempre. La caída de Caracalla y el surgimiento de Macrino. Caracalla estaba en el apogeo del poder, pero también en el apogeo de su paranoia. Sabía que los enemigos lo rodeaban en todas partes, pero lo que no sabía era que su propia guardia pretiniana ya había sellado su destino. En 217 DC, durante una campaña militar en el este, Caracalla viajó con un pequeño grupo de soldados cuando necesitaba tomar un descanso. Y fue en ese momento, cuando estaba desprevenido, que el golpe sucedió. Uno de sus guardias pretorianos, Julius Martial, se acercó y, con un movimiento rápido, metió su espada en el cuerpo del emperador, el gobernante que reinó por terror, que exterminó a su propio hermano. Ahora fue víctima para traicionar dentro de su propia tropa. Pero la parte más impactante de esta historia: Macrino estaba detrás de todo. No consiguió sus manos directamente, pero fue el mentor del golpe. Y tan pronto como Caracalla cayó, Macrino hizo algo genio. Fingió estar devastado por la muerte del emperador, juró venganza y comenzó a ganar la confianza de los soldados. Días después, sin opciones viables de sucesión, el ejército proclamó a Macrino como el nuevo emperador de Roma. Por primera vez en la historia, un hombre de sangre noble asumió el trono del imperio. El reinado de Macrino
un gobierno de crisis y errores fatales. Ahora, sentado en el trono de Roma, Macrino tuvo que enfrentar un problema mucho mayor que conspirar contra un emperador: gobernar un imperio en el colapso. La economía se estaba desmoronando. Los soldados estaban cansados de las campañas militares y querían aumentos salariales. Las provincias estaban inquietas. Macrino trató de resolver esto cortando el gasto y reduciendo los privilegios de la élite militar, pero ese fue su mayor error. Los soldados, que lo habían puesto en el trono, ahora comenzaron a girar contra él. Y en medio de esta inestabilidad, surgió un nuevo retador, un niño de 14 años llamado Heliogábalo. Los aliados de Caracalla difundieron un rumor en todo el imperio. Heliogábalo era un hijo ilegítimo de Caracalla y, por lo tanto, el verdadero heredero del trono. Y para empeorar las cosas, tenía el apoyo de una de las figuras más influyentes de Roma, Julia Mesa, la abuela de Heliogábalo. El ejército comenzó a desertar. Los generales comenzaron a conspirar. Y Macrino, el primer emperador de 1900, origen no en noble, comenzó a ver su imperio colapso ante sus ojos. La pregunta ahora es: ¿cómo pudo un niño de 14 años para derrocar a un emperador experimentado? La respuesta a esto implica la traición, las batallas y uno de los golpes más inesperados en la historia de Roma. Roma estaba dividido. Por un lado, Macrino, el emperador que intentó estabilizar un imperio en descomposición. Por otro lado, un Heliogábalo de 14 años, que fue visto por los soldados como el verdadero heredero de Caracalla. Y en medio de eso, la persona que realmente sacó las cuerdas, Julia Mesa, la abuela del joven pretendiente al trono. Julia Mesa usó su fortuna para sobornar a los generales, comprar lealtades y difundir la idea de que Heliogábalo era el hijo legítimo de Caracalla. Y funcionó. El ejército comenzó a desertar. Las legiones que alguna vez juraron lealtad Macrine ahora se volvieron contra él. Y luego sucedió lo inevitable: la Guerra del Trono. En 218 DC, los ejércitos de Macrino y Heliogábalo se enfrentaron en la batalla de Antioquía. Macrini, a pesar de ser un estratega experimentado, no podía controlar a sus soldados. La lealtad al joven pretendiente fue más fuerte que el miedo a la guerra. Las tropas de Macrino comenzaron a huir. Su línea de defensa se derrumbó. Y en cuestión de horas, el primer emperador no nueces de Roma lo perdió todo. Macrino no murió en el campo de batalla. Intentó algo impensable: huir. Vestido como un simple ciudadano, escapó del campo de la guerra e intentó cruzar el imperio para encontrar refugio. Pero los ganadores siempre cazan a los derrotados. Días después, Macrino fue capturado cerca de la ciudad de Calcedonia. Los soldados lo arrestaron y enviaron un mensaje claro a Roma. El usurpador estaba en manos del nuevo emperador. No tenía juicio. No tenía ninguna posibilidad de explicarse. Macrino fue ejecutado poco después. Su hijo Diadúmeno, que había tratado de coronar como coemperador, también fue asesinado. Y así, en menos de 2 años, el hombre que se atrevió a desafiar a la nobleza romana fue borrado de la historia. Pero la parte más sorprendente de esta historia está por venir, porque lo que sucedió después de la muerte de Macrino fue aún más caótico que su propio ascenso. Y esta revelación puede cambiar completamente su visión de la caída del Imperio Romano. Macrino fue ejecutado. Su nombre fue eliminado de los registros oficiales. Su gobierno fue descrito como un fracaso por historiadores de la época, controlado por los ganadores. Pero aquí está la gran revelación. Si Macrino hubiera ganado, el Imperio Romano podría haber seguido un camino completamente diferente. El surgimiento de Macrino demostró algo que temía la élite romana. Un hombre de sangre noble podría gobernar. No era un guerrero despiadado como Caracalla.
no era un joven malcriado como Heliogábalo. Era administrador, estratega, un hombre que quería reformar a Roma de adentro hacia afuera. Si hubiera tenido más tiempo, podría haber estabilizado el imperio, reducir el gasto militar y evitar la crisis del siglo III, un período de guerra civil y destrucción que casi llevó a Roma a arruinar. Pero la historia no perdona a los derrotados. El reinado de Heliogábalo, que llegó más tarde, fue un desastre. Su gobierno estaba marcado por excesos, lujuria y desprecio por el ejército. Él gobernó solo 4 años antes de ser brutalmente asesinado por sus propios soldados que lo pusieron en el trono. ¿Y qué vino después? Un ciclo interminable de emperadores débiles, guerras civiles y corrupción que llevaría a Roma al borde del colapso. Ahora, después de todo lo que escuchaste, ¿quién era realmente Macrino? ¿Un traidor ambicioso? ¿Un gobernante incompetente? ¿O un reformador que nunca tuvo la oportunidad de cambiar a Roma? La historia siempre es escrita por los ganadores, pero si miramos más allá de lo que se registró oficialmente, veremos que tal vez Macrino no era el villano, sino la víctima de un sistema que nunca aceptaría a alguien como él en el poder. Y así, la historia del hombre que llegó al trono sin fines de herencia, gobernó sin apoyo y cayó sin piedad. Pero su ascensión le mostró al mundo algo que nunca podría borrarse. Roma no pertenecía solo a la nobleza. Y esta idea fue el principio del fin del imperio. Si disfrutaste este video y quieres más contenido como este, no te olvides de gustar, compartir y gustar. Esto ayuda mucho al canal a crecer y te trae más historias épicas como esta. Y, por supuesto, comente a continuación. ¿Crees que Macrino merecía un destino diferente? Debatemos en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.